Este caso te va a dejar los pelos de punta y siendo nacida en un hogar cristiano, me da tristeza contarlo. Este jovencito fue por unos pastores. Lucas Vargas Terra era un niño muy bien portado que siempre iba a la iglesia y estaba metido en todo lo que hubiera de la iglesia. Él tan solo tenía 14 años cuando pasó esto. Él vivía en Bahía con su mamá, su papá y sus dos hermanos y se mudaron a Río de Janeiro. Ahí comenzó a ir a la famosa Iglesia Universal, una de estas que seguramente has visto en tu país. Como a él le encantaba ayudar en la iglesia, se metió a un grupo de obreros que eran estas personas que asistían a los pastores. A la mamá de Luca le salió una oferta laboral en Italia y quedó el papá de Luca a cargo de él y de sus dos hermanos, con la intención de moverse después todos juntos hacia Italia. Cuando finalmente las cosas se dieron, decidió el papá de Luca regresar a Bahía para poder pasar unos meses con su familia antes de emigrar a Italia. Como a Luca le encantaba todo esto de la iglesia, inmediatamente buscó un lugar donde se pudiera congregar, encontrando otra iglesia universal. Y aquí empiezan los inconvenientes, porque en ese momento a él lo recibe Silvio Galiza, que era un pastor auxiliar que habían trasladado de otra iglesia por unos problemas que había tenido en la iglesia anterior. Silvio creó lazos afectivos bastante fuertes con Luca y Luca, al ser un niño que le encantaba la iglesia, él se aprovechaba un poco de eso. Cuando a Luca le gustaba una niña y se quería acercar a alguien, a él le daban unos celos bastante raros y le prohibía que se acercara a cualquier niña. Tanto así que las personas que asistían a la iglesia se comenzaban a dar cuenta de esto y pues hacían comentarios al respecto. En una de esas tantas ocasiones, el pastor Silvio lo invita a él a una vigilia junto a otro jovencito. Luca obviamente no iba a decir que no porque les recuerdo que a él le encantaba todo lo que tenía que ver con la iglesia. Ese día terminaron la vigilia bastante tarde y pues ya no habían autobuses, así que Silvio les propone quedarse en la iglesia para que ellos puedan descansar y al día siguiente irse sin ningún problema. Silvio le entrega una almohada al otro chico que estaba acompañando a Luca, el otro chico de la vigilia, para que se quedara durmiendo en las bancas de la iglesia. Y a Luca lo invita a dormir con él en su cama. Obviamente, cuando las personas de la iglesia se dieron cuenta de esto, todo se volvió una locura porque cómo era posible que un niño estuviera durmiendo en la cama con un auxiliar pastoral. Así que nuevamente deciden transferirlo hacia otra iglesia. Y créeme que no estás preparado para todo lo que viene. Te voy a dejar con la duda y déjame saber en los comentarios si quieres ver la segunda parte y yo te la envío. Besos. El niño de 14 años que fue incinerado por dos pastores, parte 2. Lucas, aprovechando que ya el pastor Silvio se había ido de la iglesia, comenzó a hablar con esa niña que tanto le gustaba. Pero Silvio continuaba porque a pesar de que se había ido para la otra iglesia y lo habían transferido por dormir con Luca, aún así él lo seguía contactando para otra vigilia. Como Luca no tiene absolutamente nada que esconder, él le cuenta a su amiguita que se va a ir a encontrar con el pastor en la iglesia nueva que estaba para hacer otra vigilia. Y de camino llama a su papá para avisarle que no iba a dormir esa noche en la casa y que iba a llegar al día siguiente. Para quienes saben, normalmente las vigilias son durante toda la noche. El problema es que al día siguiente Luca no llega a la casa y a su papá se le prenden las alarmas porque Luca, recuerden que era un niño muy bien portado, no era mentiroso y si él decía algo, así era. Entonces, ¿dónde se podía haber metido Luca? Aquí es cuando todo se comienza a poner bastante turbio y empieza la odisea para los padres de Luca. Lo que este pastor no sabía era que el papá de Luca ya sabía dónde había estado Luca porque él mismo se lo había dicho. Así que lo primero que fue a hacer fue a reclamarle a él y a preguntarle dónde estaba su hijo. A lo que él le dijo que no sabía y que la última vez que lo había visto había sido en una parada de autobús. A los 2 días de esto aparece una caja con un cuerpo incinerado por dentro. No lograron reconocer el cuerpo porque estaba bastante deteriorado, así que siguieron con la búsqueda. Pero a los 33 días lograron darse cuenta que efectivamente sí era Luca, junto con varias pruebas que decían que los materiales que se habían usado habían sido parte de la iglesia. Había sido amordazado, daron asfixia, pero no se pudo comprobar si finalmente fue violado. Y a pesar de todas estas pruebas, el pastor no fue ni condenado, ni enjuiciado, ni apresado, ni nada. Después de 6 meses, finalmente fue acusado oficialmente, pero no fue preso. Así que el papá comenzó a hacer todo tipo de protestas para que buscaran solución a esto, mientras la iglesia pagaba millonadas a los mejores abogados para que lo defendieran. Ay, y lo que viene me da muchísima rabia, pero los voy a dejar en ascuas. Déjame saber en los comentarios si quieres ver la parte 3 y te la envío. El niño que fue a una vigilia y terminó incinerado por los pastores, parte final.
Cuando el papá de Luca está en todo esto de las protestas, mientras la iglesia gastaba un dineral en abogados para defender al pastor, la familia comienza a recibir amenazas. La amiguita de Luca, ustedes recuerdan que él le había contado a ella que se iban a encontrar con el pastor. Bueno, ella dio sus declaraciones a los oficiales de policía. Después de esto, ella fue llamada por los pastores de la iglesia diciéndole que dejara ese tema y no diera más declaraciones, si no se atendría a las consecuencias. Y aquí viene una de las cosas que más me enoja de la religión y es ese fanatismo y esa adulación hacia otros seres humanos. Una hermanita de la iglesia llama a la mamá de Luca a decirle que se concentre en su esposo y en sus hijos y que deje ya el tema de Luca quieto porque están acusando a un hijo de Dios injustamente. Entre todo este tema con los abogados costosos que pagó la iglesia, pasaron 3 años para que ese pastorcillo fuera condenado. Primero lo condenaron a 23 años, ellos apelaron, luego lo bajaron a 18, volvieron a apelar, luego terminó en 15. A la policía le causaba mucha curiosidad que él hiciera todo esto solo, porque bueno, recuerden que él fue encontrado en una caja y es una caja que no se puede mover fácilmente sin que nadie se diera cuenta. Así que sabían que tenía que haber otro implicado. Así que el pastor decide confesar algo más. Él dice que él no fue el autor de las, pero sí sabía quiénes lo habían hecho. Y ahí es donde aparecen Joelito y Fernandito. Ellos también eran pastores. Luca los habría encontrado teniendo relaciones entre ellos y decidieron pues hacerle todo lo que ya ustedes saben. Así que le pidieron el favor a él que les ayudara a deshacerse del cuerpo. Apenas ellos se enteraron de lo que estaba pasando, se dieron a la fuga. Años después fue encontrado Joel, pero Fernando no. Comienzan con el trabajo que ya ustedes saben con los abogados, apelar, 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 hasta que finalmente le dieron libertad a Joel y a Fernando le pararon la búsqueda. Casi 20 años después, el papá de Luca pierde la batalla frente a una enfermedad y no puede ver la justicia de su hijo. Él se habría dedicado a estudiar derecho para aprender absolutamente todo y estar en cada uno de los juicios. Finalmente, en el año 2023, deciden darles 21 años de cárcel a estos falsos profetas de Dios, pero hasta el día de hoy no están presos. Y la madre de Lucas sigue pidiendo justicia. Y definitivamente es una historia que nos deja con un sinsabor, pero ustedes saben que hay una justicia divina que es mucho mayor. Y que estos tres pastores jugaron con un hijo de Dios y que esto les enseñe a no creer en absolutamente nadie. No pongas tu mirada en otros hombres, pon la mirada en Dios. Besos.